Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Continuamos con la fuerza del disfrute, porque en este programa disfrutamos hablar de la naturaleza, de dialogar y reflexionar con personas que saben y conocen sobre estos maravillosos seres que están en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, las aves migratorias. Ellas disfrutan las térmicas, disfrutan el aire, se deslizan por el aire, observan los paisajes, conocen los países y siempre lo hacen en determinadas épocas del año. Y hoy estamos con la especialista, ella se encuentra en el Perú, propiamente creo que está en Lima. Háblenos un poquitico en Lima, ¿no? Lima, Perú, que es una ciudad encantadora. También hay aves acuáticas porque toca Lima parte del mar y también pues hay rutas de avistamiento de aves para gozarse ese lugar, para hacerlo con la fuerza del disfrute. ¿Sabe que se me quedó esa frase tan bonita que usted mencionó en la primera parte del programa? Y vamos a disfrutar esta entrevista con la fuerza del disfrute para que cada que veamos una ave la disfrutemos en el avistamiento, en libertad, su revoloteo, su canto, estemos con nuestros oídos despiertos para escuchar las diferentes tonalidades, canciones, esa música que sale de los árboles, para entender y comprender lo maravilloso que es la naturaleza. Y como también nos dijo otro invitado, el divino equilibrio. De modo pues de que esto es lo que tenemos que mantener, el equilibrio de este planeta, y este programa es educativo, este programa quiere precisamente con las diferentes personas que llegan aquí a este programa que en un lenguaje sencillo pues realmente nos cuenten sus experiencias y de ellas aprendamos. Marian, definitivamente nuestra invitada hoy es de lujo y está en Lima, Perú. Sí, estoy en la ciudad de Lima, que alberga más del 30% de la población de todo el Perú. Es un lugar bastante complicado para empezar con estas actividades de divulgación. Sin embargo, el trabajo continuo ha permitido que más personas vayan interesándose y participando de estas actividades de observación de aves que realizamos con la comunidad, y saben que esto de la fuerza del disfrute que mencionábamos al principio sí tiene poder, porque esto es lo que despierta la curiosidad de las personas. Es decir, si en una de nuestras intervenciones donde invitamos a la gente, a los ciudadanos, a prestar atención, porque lo que usted ha mencionado, todos esos componentes donde usted describió el vuelo, el canto, todo lo que usted describió requiere que uno preste atención. Y es justamente a lo que invitamos a la gente que participa en nuestras actividades. Entonces decimos, ya no queremos que en esta oportunidad ustedes salgan conociendo todas las especies que podemos encontrar en este lugar, donde sea que nos encontremos en la ciudad, pero sí queremos que detecten las aves. Entonces, ¿cómo vamos a detectar las aves? Utilizando todos los sentidos que tenemos a nuestra disposición. Y uno muy importante, no solamente es la vista, y de hecho, incluso personas con discapacidad visual pueden practicar la observación de aves si es que pueden prestar atención a los cantos, a las vocalizaciones y a los sonidos en general que pueden emitir las aves, porque algunas puede que no vocalicen, pero tal vez la forma en la que vuelan te puede dar un indicio de qué ave se trata. Entonces es esto, ¿no? Prestar atención. Y es esta la forma en la que la observación de aves puede convertirse en una forma de meditación también. La forma en que respiras cuando observas a un individuo, a una bandada, cambia. Tú estás prestando atención a esos detalles, y en esta búsqueda de tratar de identificarlo, porque vas a tener que prestar atención a la forma en la que canta, también habíamos mencionado, pero a la forma, al tamaño, comportamiento y pequeñas características que uno puede encontrar
solamente prestando atención, te ayuda a identificarlas, ¿no? Y bueno, para los observadores de aves muchas veces el disfrute viene con la posibilidad de tener una lista, de llevar una lista, de coleccionar la lista de especies que uno observa a lo largo de su vida. Entonces, ya sea que sea tu primera vez observando aves o que ya tengas algo de experiencia, la invitación es a prestar atención, a conectarte y estar muy en el presente. Generalmente estamos atentos a nuestro celular o no sé, tratando de hacer mil cosas a la vez, ¿no? Pero cuando uno observa aves, como decía a los participantes que llegan a nuestras actividades, les decimos, ustedes van a detectar las aves. Entonces nos tienen que avisar ya. Allá debajo de un árbol y les damos las pautas, ¿no? Cómo nos van a señalar dónde está y empiecen a describan todo lo que puedan describir sobre este individuo que están observando. Entonces ellos hablan acerca de la forma, tamaño, comportamiento, que son los puntos clave que nos ayudan a identificarlo y detectan. Y se vuelven máquinas para detectar a las aves y ellos mismos se sorprenden de sus habilidades. Entonces dicen, pero si yo paso por acá 1000 veces, este parque lo he visitado muchas veces, no sabía. Y salimos con nuestras listas, ¿no? Y bueno, nosotros ya ponemos el nombre a la especie que ellos nos han indicado, pero si llevamos una lista de las especies que podemos observar, en Lima en 15 minutos, en una zona urbana, puedes observar pocas especies, al menos en comparación a las ciudades de Colombia o a otras ciudades de acá del Perú, pero es un buen sitio para empezar porque justamente como son pocas, no es tan abrumador, ¿no? Y uno se siente empoderado porque, wow, he identificado 17, 20 especies. Más o menos 20 es el promedio de especies que podemos ver en 15 minutos en los distintos lugares de Lima que hemos estado. Bueno, estoy hablando de zonas urbanas, por si acaso. Porque si, por ejemplo, vas a un humedal urbano como en Pantanos de Villa, ahí la cifra va a aumentar. En Pantanos de Villa, que es un humedal urbano que está muy cerca a la costa, también tiene una zona de playa, se ha registrado históricamente más de 250 especies de aves. Entonces, estos lugares ya tienen características muy particulares, ¿no? Y ahí sí se espera encontrar de todo, ¿no? Pero también ha pasado que como la comunidad de observadores de aves en el Perú ha crecido, también tenemos más ojos que están dispuestos a detectar. Nos pasó con un amigo que asistió a una de nuestras charlas donde habíamos invitado a un especialista en árboles. Y el especialista en árboles era tan apasionado que influyó en este observador de aves que comentaba que en adelante él estaba caminando y ahora ya prestaba atención a los árboles, ¿no? Decía, a ver cómo es la estructura de este árbol. Y te estás prestando atención al árbol, detectó un ave migratoria que estaba ahí en plena avenida, en una avenida muy transitada, que acá está muy cerca de la Javier Prado, que es un lugar, piensen en el lugar más transitado de su ciudad, ya es parecido. Javier Prado es un lugar en el que uno puede pasar muchas horas esperando llegar a casa. Pero bueno, en ese lugar donde había como en la avenida sí habían árboles, ¿no? Pero en realidad había más cantidad de cemento que otra cosa. Y ahí pudimos encontrar a una reinita, cetófaga fusca creo que era, o cetófaga estriada creo que era la que estaba ahí. Sí. Y era impresionante y todo el mundo llegó, pasó la voz, todo el mundo llegó a observarla y fue una gran oportunidad para invitar a los vecinos también porque los vecinos se preguntaban qué están haciendo estos muchachos, por qué llegan como si hubiera llegado un artista, porque ellos se imaginan que llegaban los observadores de aves, llegaba un grupo, llegaba otro grupo, llegaba otro grupo y es emocionante ver cómo la comunidad de observadores en Perú de algunos años no era tan grande, ¿no? Ahora está empezando a consolidarse. Sin embargo, todavía nos conocemos entre casi todos, entonces todavía no se vale. A mí me gustaría que lleguemos a un punto en el que no tengas ni idea de quién es ese señor que está viniendo. Ya, ese punto es el que, y bueno, el que admiramos mucho de Colombia, porque ustedes sí tienen una comunidad un poco, o sea, mucho más sólida de observadores, ¿no? Así que tenemos mucho que aprender de ustedes, hermanos colombianos. Que las aves nunca dejen de volar. José Ignacio Borrero.
Priscila, pues esto, escucharlo de su parte, pues nos hace sentir supremamente orgullosos porque también sabemos de la biodiversidad que tienen en el Perú y es increíble. Y continuando con este tema de la migración de las aves, pues también es ese fenómeno que conecta a las personas de todo el mundo, que trasciende fronteras geográficas, fronteras culturales, y es que las aves migratorias son nuestras embajadoras de la naturaleza y nos recuerdan precisamente esa importancia de la conservación, de la protección de los hábitats naturales en todo el planeta, y ese viaje incansable nos recuerda nuestra responsabilidad compartida precisamente de preservar los lugares que ellas necesitan, no solamente para descansar como nos lo has comentado, sino también alimentarse y reproducirse a lo largo de su viaje. Cuéntenos un poquito cómo afecta la caza ilegal y la pérdida de hábitat las poblaciones de las aves, no solo migratorias, sino en general, pero también cómo esto afecta los servicios ecosistémicos y finalmente cómo nos afecta también a nosotros, porque todo en la naturaleza está interconectado. Sí, bueno, piensa en alguna especie que está en peligro y que cualquiera, no solamente ave, ya, probablemente su principal amenaza sea la pérdida de hábitat. El destino de la humanidad está en las ciudades. Los humanos tendemos a congregarnos en estos espacios donde encontraremos mejores recursos para desarrollarnos como personas, ¿no? Probablemente en una ciudad tengamos mejores acceso a educación, a alimento, a salud, todos los componentes que uno podría imaginarse que necesita, los encontramos en ciudades. Entonces, lo que está sucediendo es que los espacios naturales están siendo modificados y los, lo estamos haciendo de una manera un poco desordenada en muchos sitios. No sé cómo sea la situación en vuestro país, pero aquí tenemos un grave problema con el tráfico ilegal de tierras. Estamos perdiendo muchos humedales porque son percibidos como lugares, como tiraderos de basura, como lugares que están siendo desperdiciados, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a tener este humedal si podríamos rellenarlo y construimos casas para que más gente pueda vivir en ese lugar? ¿No? Suena un buen negocio, pero no es un buen negocio. No es un buen negocio desde muchos aspectos. La pérdida de la biodiversidad nos pone en una situación vulnerable. Las aves migratorias en particular, justamente como mencionabas, nos recuerdan lo vulnerables que podemos ser, las dificultades que ellas tengan para encontrar espacios donde puedan abastecerse de alimento, de descanso o sitios de reproducción, como está sucediendo, por ejemplo, en el Ártico, donde puedo mencionar brevemente un ejemplo de cómo el cambio climático y el incremento de la temperatura ha ocasionado que todo lo que funcionaba armoniosamente antes pueda generar un gran impacto. Por ejemplo, les decía que todos los sitios que visitan las aves migratorias ofrecen los recursos que ellas necesitan en un momento determinado, ¿no? Entonces, la migración está íntimamente vinculada a los cambios estacionales. ¿Por qué se van hasta el Ártico a reproducirse si le están pasando tan bien acá en Cali o de repente acá en Lima, en los pantanos de Villa, como habíamos mencionado? Si tienen tantos recursos acá, ¿para qué se van hasta allá? Y lo que pasa es que en estos sitios, en el Ártico, encuentran lo que necesitan en este momento tan vulnerable que es el momento de reproducirse. Ellas tienen que llegar con una cantidad de energía necesaria para poder encontrar pareja, encontrar su nido, encontrar un lugar donde anidar, poner sus huevos, cuidarlos hasta que eclosionen. Y esto requiere de toda una energía que han tenido. Es como si uno tuviera una cuenta bancaria, ¿no? Han tenido que ahorrar en todo su periodo de invierno, han tenido que ahorrar. Esto implica alimentarse muy bien para que cuando llegue el momento poder hacer este gasto de dinero o de energía, digamos. Entonces, están en el Ártico, donde llegaron. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de espacio donde pueden encontrar estos lugares donde anidar. Tienen menos presión de predadores. No hay tantos predadores como los tendrían en otros sitios y podrían ser más vulnerables. Entonces, vale la pena llegar a este sitio. Pero también decíamos que está vinculado a este cambio estacional. ¿Qué sucede? Que cuando ellos llegan en junio tienen mayor tiempo para alimentarse, tienen más horas de luz, pero también tienen los recursos alimenticios. Es decir, como se descongela todo,
tienen una explosión increíble de alimentos. Hay tantos insectos que los científicos que van por ahí ya tienen que vestirse de una manera especial para protegerse de los insectos. Tienen tantas vallas, tantos recursos, que prácticamente los polluelos pueden abrir el piquito y alimentarse. Y tienen que hacerlo porque también estas condiciones van a cambiar, van a modificarse severamente en breve. Entonces, llegado el momento, tienen que eclosionar estos polluelitos y normalmente eclosionaban al mismo tiempo que eclosionaban los insectos de los que se alimentaban. Pero lo que ha pasado con el cambio climático es que la temperatura que ha incrementado también acelera el proceso de eclosión de los insectos. Entonces los insectos están eclosionando antes de que eclosionen los polluelos. Entonces ya nacen los polluelos y ya no tienen la misma disponibilidad de alimento que tenían antes. Entonces esto se ha traducido en menor ganancia de peso. Y de esta manera es como, bueno, pobrecito el pajarito, ya qué pena. Pero esto es un pequeño adelanto de lo que nos puede pasar a nosotros, de cómo nosotros también vamos a tener menos recursos, ¿no? Y hablando de Lima, estamos en una de las ciudades más vulnerables del mundo frente al cambio climático. Vamos a tener pérdida, incluso cuando incremente el nivel del mar, vamos a vernos seriamente afectados por eso. Entonces, así como las aves playeras migratorias van a tener dificultades para encontrar sitios donde anidar, porque estos cambios en la temperatura las están afectando, menor disponibilidad de alimento, pues probablemente en el futuro también pase algo similar con nosotros. Por eso es que a nivel internacional también había una campaña que estaba diciendo que las aves migratorias son como los mensajeros. Y los mensajeros nos traen esta serie de recordatorios, ¿no? Que el cambio climático es real, que ya ha llegado, es una condición que vamos a tener que enfrentar, y la escasez de recursos también nos va a golpear a nosotros. Otro aspecto bien importante y un ejemplo muy palmario de cómo la pérdida de la biodiversidad nos afecta ha sido la crisis sanitaria que enfrentamos hace unos años. En lugares con más diversidad de aves, con más diversidad en general, es menos probable que los agentes patógenos que podrían afectar a los humanos lleguen a nosotros. Entonces, contar con esta biodiversidad es como una especie de barrera para nosotros. Entonces, por eso les decía, no pensemos de una manera romántica, como que proteger la naturaleza es hacerle un favor. No, es hacernos un favor a nosotros mismos. Y es un muy buen negocio invertir en la conservación, porque nos conviene desde muchos aspectos, ¿no? Incluso al económico. O sea, de hecho, sería muy importante. Es por eso que algunos científicos ponen un valor, ¿no? El valor que aportan, por ejemplo, los polinizadores. ¿Cuánto dinero habría que invertir si es que no existieran las abejas o los insectos polinizadores, las aves polinizadoras? Porque una vez que ciertos tomadores de decisiones ven traducido o ven en su idioma este impacto que tiene la naturaleza, tal vez son más asequibles a tomar mejores decisiones, ¿no? Respecto a esto. Entonces, bueno, más o menos por ahí iría la línea en la que tenemos que ver que nosotros somos parte de esta maquinaria, somos una pieza más, y sí va a verse afectada, seriamente afectada por lo que pueda pasar con esta pérdida de la biodiversidad. Entonces, es un buen negocio invertir en la conservación, y para esto necesitamos ser una gran cantidad de gente que está apreciando la naturaleza y entendiendo esto, ¿no? Los servicios ecosistémicos que nos brindan, como nuestra dependencia de la naturaleza, porque si tenemos a 3 científicos, a una cantidad de científicos brindándonos datos consistentes, muy bien tomados sobre lo que está pasando, la pérdida de la biodiversidad es importante, pero el poder realmente está en esta comunidad, en ustedes que nos están escuchando. Por eso es tan importante contar con ustedes. Y solo el disfrute en la observación de aves puede ser el inicio en esta toma de acción, ¿no? Que podríamos tomar, pero necesitamos ser muchos, necesitamos ser una gran cantidad de gente que es consciente de lo importante que es esto y de que nos estamos jugando nuestra propia vida. Estimada Priscila, nos parece tan valiosa esa ardua labor
que usted realiza y que tantas personas realizan de investigación y divulgación, precisamente para aumentar la conciencia pública sobre la importancia de conservar nuestras aves y sus entornos naturales. Pero además de eso, yo sí quisiera que nos cuente también de esa labor que están realizando al crear esos espacios de sensibilización y capacitación. Háblenos acerca de esto, cómo se llevan a cabo estos espacios de capacitación con personas con discapacidad visual, desde hace cuánto lo están realizando y cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy. Sí, nosotros a través de nuestras campañas con el proyecto de Aves Urbanas de Lima y esta integración a esta red más grande que funciona a nivel de toda Latinoamérica, el programa de Aves Urbanas, que nació en México, pero ahora tiene representantes en América Latina y el Caribe, es que empezamos a notar la importancia de incluir a otros grupos. Realmente aquí entre nos podría decirse, o muchos tienen esta percepción de que la observación de aves es una práctica elitista, ¿no? Porque uno pensaría que requieres tener equipos caros, guías caras, tienes que hacer una gran inversión en desplazarte hacia lugares muy específicos, muy distantes. Entonces, puede llegar a serlo. Pero, como decía, de nada nos sirve tener una gran biodiversidad. Y para países como Perú, Ecuador, Colombia, o sea, tenemos la suerte de estar donde estamos y de contar con esa biodiversidad. Pero esto no es nada sin la gente que conserve esta biodiversidad, que la estudie y que la conserve. Entonces, es por eso que teníamos estas actividades de divulgación y realizamos unas salidas también en este humedal urbano que les había comentado, donde ellos ya habían implementado una serie de espacios que facilitaban que toda la comunidad pueda acceder a estos sitios turísticos, donde entre otras cosas puedes observar aves, ¿no? Pero entonces nosotros apoyábamos en estos eventos en el Global Big Day, que es un evento que pretende llamar la atención de todo el mundo, estableciendo un récord de la mayor cantidad de especies observadas en todo el mundo, donde invitas a toda la comunidad a salir a observar aves durante 24 horas para establecer este récord en equipo, ¿no? Entonces nosotros participábamos apoyando a la gente de este humedal y nos invitaron a realizar actividades con chicos con discapacidad visual. Tuvimos también oportunidad para compartir con chicos autistas y la experiencia fue impresionante porque les juro que el cambio de actitud de estos chicos, en un principio cuando nosotros estábamos tratando de dar indicaciones y todo esto, estaban por aquí y por allá moviéndose totalmente eh, alejados de lo que estábamos nosotros compartiendo, ¿no? O sea, habían distintos grupos, pero el impacto que hubo cuando llegaron a la laguna en la que ya íbamos a observar las aves en sí, o sea, fue un cambio de actitud tan impresionante que yo dije, no, esto tiene que hacerse en mayor escala. O sea, tiene todo el mundo que probar esta maravilla, el impacto que puede tener en las personas en general, ¿no? En todos nosotros, cuando estamos decididos a prestar atención, pero con los chicos autistas tiene que haber algo que realmente sea, que realmente los motive, ¿no? Porque su foco de atención puede estar en distintas cosas. Entonces, que poder ganar eso, de verdad está siendo un reto. Yo no diría que nosotros somos especialistas en estos temas. Estamos aprendiendo y creo que nos enorgullece tener al menos la voluntad, pero quisiéramos crear espacios donde esta comunidad que se viene formando en Perú también lo considere, donde podamos tener al menos a una persona en cada grupo que sepa cómo ofrecer ayuda o incluir a las personas con discapacidad visual o autistas. ¿Dónde se pueden conectar con ustedes? ¿Dónde pueden encontrar toda esta información? Bueno, a través del proyecto Aves Urbanas de Lima, de Corvidi, o el programa de Aves Urbanas de Perú, nosotros estamos creando espacios donde estamos buscando capacitarnos nosotros. Hemos conectado, justo ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Comercio y Turismo Exterior, donde ellos nos compartían que ya habían estado trabajando en relación a esto, ¿no? A tener incluso una ley
que se llama Turismo para Todos, donde no solamente están pensando en estos grupos vulnerables, me decían, por ejemplo, también acerca de mujeres embarazadas. Y bueno, yo he tenido un hijo hace 2 años y nunca dejé de practicar la observación de aves, pero bajo mi propio riesgo, porque sí había en condiciones de mucha dificultad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer que esta actividad sea asequible para todo el mundo? O sea, para... Es la fuerza del disfrute, indiscutiblemente. Pues muchas gracias, Priscila. Muchas gracias. Entonces, recuérdenos la página suya. Pueden encontrarnos en Aves Urbanas de Lima, de Corvidi, es un proyecto de Corvidi, o en el programa de Aves Urbanas de Perú. Estaremos contentísimos de compartir con ustedes y aprender en equipo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Lo mejor de lo mejor para usted y todo su equipo. También para usted, Marian, muchas gracias. Carlos Alberto, gracias a usted, a todas las personas que nos escuchan, a nuestra invitada Priscila Pellicier Pérez, muchísimas gracias. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co. Y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi, Gaia Tierra Viva, canales de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial y grupo musical Pa' Vivir Contento. Gracias, Marian. Gracias también, Juliet. Muchísimas gracias a usted, Carlos Alberto, Mariana, a todos nuestros amigos y oyentes que mantienen conectados con nosotros, y a nuestra invitada Priscila, muchas gracias. Fue un honor compartir este día con usted. Recuerden la fuerza del disfrute cada que veamos un ave, sea citadina, sea urbanita, sea endémica, sea migratoria. Respetemos su libertad, respetemos su viaje, respetemos su vuelo. No enjaulemos el nido, no enjaulemos el canto, dejémoslas vivir en libertad. El canto de un ave es definitivamente una sinfonía que nos levanta el ánimo. La presencia de un ave puede cambiarlo todo para quien la aprecia. Y las cosas buenas pasan por nuestra vida como aves migratorias. Nos dejan un atisbo de belleza y después se alejan.